Hola, hola, queridos amigos, hermanos, qué alegría nuevamente encontrarnos en su programa Diálogo Abierto, un programa de estudio de la Palabra de Dios, un programa que sigue también la lección de la escuela sabática que cada día nos instruye en los caminos del Señor. Vamos en esta oportunidad a continuar con nuestro estudio del libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, que es el motivo de todo el trimestre, y en esta oportunidad, en esta lección número 8, estaremos estudiando la lección que lleva por título Instruyendo a los discípulos, parte 2. Entonces, como siempre, tenemos invitados especiales. En esta oportunidad está con nosotros el pastor Benjamín Trinidad, docente de la Facultad de Teología. Es una alegría, un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Pastor Benjamín, bienvenido a este programa de Diálogo Abierto. Bueno, es un privilegio estar aquí para poder aprender, compartir los pensamientos que la Biblia tiene y cómo poder aplicar a nuestra vida y de esta manera seguir creciendo en el discipulado. Bueno, ¿qué le ha parecido el libro de Marcos hasta este momento? Marcos es interesante, bueno, eso ya se ha estudiado previamente, pero el libro de Marcos es interesante porque es siendo el más corto de todos los evangelios, presenta a Jesús de una manera muy activa, haciendo bastantes milagros, fortaleciéndolos para el proceso del discipulado. Y es interesante cómo Marcos escribe desde su óptica y obviamente con lo que escuchaba de Pedro, él, consejos muy sabios. Pienso que Marcos es un libro muy resaltante que nos muestra una faceta de la vida de Jesús al igual que los otros evangelios. Exactamente, ¿no? Tiene mucho que ver, según la tradición cristiana, con el testimonio de Pedro. Algunos autores cristianos de los primeros siglos incluso afirman que Pedro habría estado dictándole a Marcos el Evangelio según San Marcos. Así que si quisiéramos tener el Evangelio según San Pedro, tendría que ser el Evangelio de Marcos, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, vamos, mis hermanos, entonces a estudiar la lección de la escuela sabática. Y vamos a hacer una oración para empezar nuestro estudio. Por Pastor Benjamín, por favor. Oramos, maravilloso Padre que estás en los cielos. Lo que ha servido, lo que ha ayudado, Padre, en las palabras de tu Hijo Jesús hace 2000 años atrás, hoy puedan ser una bendición en el estudio del Evangelio de San Marcos. Que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a meditar, reflexionar y aplicar a nuestra vida diaria lo que estamos aprendiendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, vamos entonces a estudiar el libro de Marcos. Tenemos el capítulo 10 de Marcos. Hay varias lecciones que vamos a tomar, hay varios incidentes que la Biblia nos presenta. Este capítulo de San Marcos contiene importantes enseñanzas, mis hermanos, acerca de lo que significa seguir a Jesús. Jesús empieza a explicar estas cosas a los discípulos, sobre todo aquello que se refiere a nuestra vida cotidiana, a cuestiones relativas al día a día de la vida del cristiano. Vamos entonces con la primera parte, siempre atentos a lo que dice la palabra de Dios. Leeremos Marcos capítulo 10, en la primera parte hasta el versículo 12, la conversación que tiene Jesús a partir del versículo 2. Dice lo siguiente. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo a Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, vamos aquí hasta este momento
de la conversación entre los fariseos, están hablando sobre el tema del matrimonio. Parece que hay una pregunta tramposa, ¿no? Porque los fariseos tenían siempre la intención de hacerle caer a Jesús en alguna contradicción, para acusarle después. ¿Cuál es la trampa que se encuentra subyacente a esta pregunta? Viendo un poco el contexto de esta pregunta y de lo que Marcos está aquí redactando, puedo percibir bastante, y es bueno entender esa parte de la sociedad judía que estaba siendo subyugada por la influencia de la sociedad romana. Y esta idea es interesante. ¿Por qué? Porque la sociedad judía tenía sus posturas con respecto al matrimonio. Había dos corrientes ahí que la lección menciona, que realmente eran interesantes. Habían vuelto en cierta manera muy difícil y muy controversial este tema. A la par de eso, en la sociedad romana como tal, pues el tema del divorcio era permitido, por decirlo así. Es como hoy nuestra Constitución. La Constitución Política del Perú, hasta donde tengo entendido, si me equivoco me disculpan, pero tiene creo como 17 o entre 10 a 17 causales de divorcio. Y algo similar pasaba en la sociedad romana. Ellos tenían sus leyes, sus normativas sobre el divorcio. Y es interesante que nosotros como personas, al igual que Jesús, nos desenvolvemos dentro de una cultura, dentro de una sociedad, que muchos patrones de la sociedad o la cultura no están acordes a lo que dice la Biblia. Y es ahí donde ya este emperador, Herodes, se había casado con la esposa de su hermano. O sea, el relajamiento de las costumbres venía desde la propia cabeza, en este caso del rey Herodes, ¿no? Que era un rey vasallo en realidad, ¿no? Porque respondía al poder de Roma. Sí. Pero aquí tenemos en la lección una interesante diferencia, porque habla acerca de la escuela de Shammai y dice que estos fariseos que pertenecían a esta escuela era restrictiva, porque permitía el divorcio por infecundidad, es decir, si no podían tener hijos, podían divorciarse, por abandono afectivo o por infidelidad. Esa es la escuela de Shammai. Y luego menciona también la escuela de Hillel, que era mucho más indulgente, casi permitía el divorcio por cualquier razón. O sea, Shammai era restrictiva y Hillel era un poco más indulgente, más abierta, ¿no? Entonces era un debate. Y los fariseos querían que Jesús zanje el debate, ¿no? Que diga, a ver, ¿en qué posición tú te encuentras? Y lo que encontramos, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús indica? ¿Por cuál se inclina Jesús? ¿Por cuál de las dos escuelas? Jesús va a empezar a abordar el tema haciendo una pregunta a ellos, ¿no? ¿Qué les dijo Moisés? Esa costumbre de Jesús de responder con preguntas, ¿no? Muy sabio, muy sabio. Entonces, la pregunta exactamente ¿cuál es? ¿Qué es lo que le dice Jesús? La palabra de Dios dice, ¿qué os mandó Moisés? Versículo 3. O sea, le está diciendo, ¿qué dice la ley? ¿No? Moisés son los 5 primeros libros de la ley. Y la respuesta que encontramos es que Moisés sí dio permiso, dice, ¿no? Pero Jesús no estaba hablando de los otros libros de la ley. Jesús estaba yendo directamente al plan original de Dios para el matrimonio. Y le cita el inicio del plan de Dios para el matrimonio, que es, por lo tanto, dejar el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. Es decir, Jesús va al plan inicial, ¿no? ¿Y cuál sería entonces el plan inicial a diferencia de aquello que decían aquellas facciones de los fariseos? Como dice la Biblia, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es interesante que después de esto Jesús va a aclarar a los discípulos que no es que yo ya me cansé de mi esposa y simplemente le digo hasta aquí llegó y ya. Jesús va a aclarar que eso, si esa persona hizo eso con en el caso de la dama, con su esposo, o en el caso del varón, con su esposa, y se vuelve a casar, Jesús está dejando muy claro que eso es adulterio y eso es pecado. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque como comentábamos hace un momento, la sociedad judía
había normatizado en sus escuelas, en sus 2 escuelas principales que tenía, tantos procedimientos para el divorcio. La escuela de Hillel lo hacía tan... Los judíos eran especialistas en hacer difícil, ¿no?, las cosas a las personas. Ahora, especialistas. Sí, la verdad es que cuando nosotros vamos allí, esto, más bien la tendencia veía que es a que facilitar el divorcio, ¿no? Y entonces cuando le preguntan a Jesús, ¿tú qué dices? Jesús se pone en un plano bien restrictivo, ¿no? Porque prácticamente él menciona una sola razón, ¿no?, para el divorcio. Correcto. ¿Por qué Jesús se hace tan restrictivo con respecto al divorcio? Pienso que en la mente de Dios, y actualmente yo pienso que nuestra sociedad considera, creo que va por el mismo camino, es importante el hogar dentro del pensamiento de Dios. Es importante mantener el matrimonio, el hogar, lógicamente, según los parámetros que Dios ha indicado que el hogar también debe ser conducido, porque de ahí parte el todo en la formación de los hijos, la iglesia misma como pueblo de Dios. Si esto es destruido, definitivamente yo pienso que la sociedad en sí también estaría mal. La sociedad hoy reconoce a la célula fundamental de la sociedad, a la familia. Y en la idea de Dios es vital la familia para lograr sus objetivos de poder inculcar en la mente de los hijos la palabra de Dios y el cumplimiento de la misión. Es verdad, porque ahora vivimos en un tiempo similar o mucho más indulgente, ¿no? Mucho más flexible entre las personas en la sociedad con la idea del matrimonio. Las personas se divorcian casi por cualquier cosa. Correcto. ¿No? Y ahora viene la enseñanza cristiana y Jesús dice que a menos que sea por infidelidad al voto matrimonial, no hay derecho al divorcio. Esto, apreciado Benjamín, ¿no sería demasiado inflexible? Dios no está dando una visión que apenas funciona en el pasado. Esto parece no funcionar en la sociedad actual. ¿No sería inaplicable en esta sociedad? Es ahí justamente nosotros como cristianos necesitamos hacer frente tanto a este tema del matrimonio y a otros puntos que nuestra sociedad, nuestra cultura nos puede indicar como correctos. Inclusive, usted lo mencionó, nuestra normativa puede indicar hasta el divorcio por cualquier detalle. Sin embargo, nosotros como cristianos creemos que la palabra de Dios contiene principios aplicables a toda sociedad. Y si en algún momento nosotros vemos que hay costumbres de la sociedad que no van acorde a la palabra de Dios, pues nosotros tenemos que hacer primar los principios de la palabra de Dios por sobre la cultura que impera en contra de ese principio, ¿no? Porque Jesús podría haber intentado congraciarse con los fariseos, con la cultura del tiempo, ¿no? Y podría haber dicho, bueno, son tiempos difíciles, son tiempos diferentes, no es como en los tiempos de Moisés, así que sí, cuando no se entienden, que se divorcien. Cuando hay algún problemita allí, que se divorcien, entonces no hay problema, ¿no? Pero Jesús no hace eso. No, Jesús lo que hace es afirmar la validez del principio, porque lo que él hace es, ni siquiera se va a la parte de los profetas, sino que se va al Génesis. Y en el Génesis, o sea, Jesús va al principio, al inicio de todo. Dice, el plan de Dios fue así. Lo que está diciendo es, el plan de Dios se mantiene así. Correcto. ¿No? Y por lo tanto nosotros debemos ser dirigidos no por lo que dice la sociedad, por lo que siente la sociedad, sino porque dice el plan original de Dios. Y eso es lo que encontramos aquí. Ahora, ¿qué podríamos hacer como iglesia para fortalecer el matrimonio en nuestro tiempo? 2 factores. Bueno, puede haber muchos factores, pero tal vez hoy 2 vienen a mi mente. El primero tiene que ser que nosotros como seres humanos tenemos que seguir los principios que Él ha dejado en la elección de un cónyuge y al mismo tiempo, ya siendo casado, recibiendo la bendición de Dios, guiar el hogar acorde a esos principios que la palabra de Dios también habla, del respeto, la sumisión mutua, la fidelidad. Entonces, tanto en la elección antes de casarse como en la conducción del matrimonio, nosotros necesitamos hoy cumplir lo que dice la palabra de Dios. La sociedad puede tener muchos parámetros machistas o feministas, extremistas, pero nosotros
vamos a hacer bien siguiendo lo que Dios ha dejado en la conducción del hogar. Sí, y al realizar eso, al seguir el mandato de Jesús, la iglesia, enseñando aquello que dice la palabra, colabora también en restringir la descomposición social, ¿no? Porque lo que vemos actualmente es una descomposición social, ¿no? La familia está siendo destruida. No se tienen en cuenta los valores del amor, la fidelidad entre esposos. O sea, se ha caminado en un sendero opuesto a lo que dice la palabra. Y cuando la iglesia instruye respecto del matrimonio y la santidad del matrimonio, se convierte en una fuerza restrictiva que impide una mayor descomposición social, ¿no? Aunque sabemos que las profecías nos indican que las cosas irán a peor, ¿no? Correcto. Ahora, iremos un poco más adelante porque allí se nos habla acerca de la experiencia de Jesús con los niños. Leemos el texto bíblico en Marcos capítulo 10, versículo 13. Ahí dice lo siguiente: les presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Bueno, ¿qué lección podemos tener de estos pasajes que hemos leído? Aplicando a nuestra vida de discipulado, de ser instruidos en ese proceso, como la lección de esta semana está titulando, ¿no? Jesús aquí quiere enseñarnos esos principios de dependencia que un niño muestra, de obediencia que un niño muestra en esa tierna edad que él tiene. Yo me pongo a pensar bastante en el deseo de las madres de llevar a sus hijos a ver a ese grande hombre llamado Jesús. Por otro lado está la postura de los discípulos de poder ver que esto no es importante. Parecía que pensaban que era incorrecto, ¿no? Sí, Jesús Les dice, impide, no se acerquen al maestro, no molesten. Niños, hacen mucha bulla, ustedes son muy inquietos, no, silencio, fuera. A veces tenemos esa actitud con los niños en las iglesias modernas, ¿no? sí, esta versión de la Biblia que tengo dice: Jesús se indignó. Se indignó. Se molestó, tal vez se enojó, pero lo cierto es que mostró disconformidad con la actitud de ellos. Y hoy en día tenemos en la iglesia el ministerio infantil, tenemos el club de aventureros, tenemos el club de conquistadores, que en algunas iglesias probablemente no están siendo valoradas como deberían ser. Y nuestra iglesia tiene un énfasis en las nuevas generaciones, pero ¿cómo parte todo esto? De entender lo que Jesús entendía de un niño, tanto en su sentido literal, de apreciar a un niño como tal, pero también extrayendo lecciones de obediencia, de dependencia de él, ya que un discípulo, por más que tenga 40, 50, 60 años que tenga, nosotros necesitamos seguir siendo dependientes de Cristo y obedientes a Él. Y esto es inédito, ¿no? Porque, digamos, ¿qué maestro de la Biblia o qué rabino enfatiza la idea de los niños? Dejen que los niños vengan, ellos también son aceptados. Jesús les abre y los niños pueden acercarse. Las madres llegan con sus hijos para que sean bendecidos por el Señor. Entonces el Señor trastoca completamente aquello que la sociedad practicaba en aquel tiempo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro tiempo muchas veces tenemos a diáconos que están ahí, ¿no? Algunos espantando a los niños, ¿no? O diaconisas, porque piensan que su misión es que todo el mundo esté en silencio. Pero a veces tenemos que los niños son diferentes, tienen un diferente aprendizaje. Y qué bien que se menciona el ministerio del menor, el ministerio de los conquistadores, el ministerio de los aventureros, que son dirigidos exactamente hacia los niños. Porque entendemos que los niños son recibidos de brazos abiertos por Jesús. Hay una función especial del niño porque se presenta como modelo para aquel que es el que va a heredar el reino de Dios. ¿Qué características de un niño hacen que
sea un modelo para quien quiere formar parte del reino de Dios, ¿no? Sí, correcto. De una otra manera, como discípulos de Cristo, y Jesús quería que sus discípulos entiendan eso, que el impacto de esas palabras de Jesús hacia los niños serían una enseñanza para la vida de esos niños. Me pongo a pensar en esos niños que fueron cargados por Jesús, después se fueron, pero sus madres recordándole constantemente a sus hijos las palabras que Jesús les dijo. Y tal vez esos niños en algún momento tal vez quisieron hasta salir por alguna novedad o atracción de la sociedad que no va en acorde a sus principios. Y aún así la madre recordándole, mira, tú, Jesús te cargó, Jesús te dijo estas palabras, sigue manteniéndote en el camino cristiano. Eso es lo que pasa también hoy en la iglesia cuando un niño es dedicado. Los niñitos, nuestra iglesia tiene esa sana costumbre de poner la huella allí. Y de otra manera, eso es un recordatorio para el niño cuando va creciendo que él fue dedicado, que Dios, las palabras que dijo a estos niños, trasciende hasta nuestros tiempos. Y es importante como discípulos hoy entender que los niños juegan un papel importante, tanto para nosotros como padres, como líderes de la iglesia, como también en el sentido de que ellos llegarán a liderar la iglesia y puedan mantener ese mismo foco de apreciar a los niños. Ahora, aquí hay una declaración muy interesante del Espíritu Profecía, justamente en la lección de ese día. Cuídense de dar una imagen errónea de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengan a los pequeñuelos alejados de Él por vuestra frialdad y aspereza. No sean causa de que los niños sientan que el cielo no sería un lugar placentero si ustedes estuvieran allí. No hablen de religión como de algo que los niños no pueden entender, ni actúen como si no esperaran que ellos acepten a Cristo en su niñez. No les den la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega y de que al acudir al Salvador tienen que renunciar a todo lo que llena la vida de gozo. Es tremenda esta declaración, ¿no? A veces, en nuestro intento aparente de poder decir este lugar, la reverencia, nos presentamos como personas frías y decimos, el niño piensa, si esto es el cristianismo, no quiero, cuando sea grande yo salirme de este lugar. No hay lugar, no hay alegría, todo es así, castigo, todo es reglamentaciones, ¿no? Y el Espíritu de Profecía lo que hace es aconsejarnos para que no demos esa impresión, ¿no? Ahora, Correcto. bueno, vamos a continuar aquí en nuestro estudio y llegamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 31. ¿Qué es lo que se nos presenta allí? ¿Qué podemos decir respecto de esta historia? Versículo 17. Al salir de él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, no vamos a leer todo, es una historia bastante larga, pero aquí viene un hombre que es un joven, que es sincero de corazón, se acerca donde Jesús. ¿Qué lecciones tenemos ahí de esta historia del joven rico? La historia del joven rico marca muchas preguntas interesantes para un discípulo. Yo creo, y creo que la Biblia también va acorde a eso, que el dinero, lo material, no es malo. No es malo. Este joven había hecho sus riquezas y hoy en día tenemos en la iglesia muchos empresarios también. Sin embargo, lo que va a marcar acá el quiebre es ante la pregunta de Jesús, ¿no? Jesús le dice, una cosa te falta. Y es probable que eso también nos falte a nosotros, dice, ¿no? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Interesante que algunos teólogos dicen que esta palabra sirve en Jesús no la hizo a cualquier persona, la usó para sus discípulos. Jesús miraba en este joven definitivamente un tremendo potencial, como ve en cada uno de nosotros, en cada uno de los hijos de Dios que van a Él, un corazón sincero.
hay en el deseo de este joven un deseo de alcanzar la vida eterna, y eso es una buena actitud. Un joven exitoso muestra a la Biblia que tiene un perfil excelente, ¿no? Sin embargo, la pregunta que Jesús le hace es la pregunta necesaria que todo cristiano tenemos que enfrentarnos. Una cosa nos falta, ¿no? Dejar todo, darlo a la gente que necesita y seguir a Cristo. Y esto es algo, pienso que vale la pena reflexionar. Jesús no está en contra del dinero, Jesús no está en contra de lo que Él tiene. Es probable que Jesús, conociendo el corazón de Él, ve que Él tiene esto, pero tal vez esto es una prioridad para Él en vez que buscar la vida eterna. Ahora, cuando Él se acerca delante de Jesús y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta es, Señor, ¿qué haré para ser salvo? Jesús le responde, guarda los mandamientos. ¿Qué haré para ser salvo? Y Jesús responde, guarda los mandamientos. Este mensaje no significa una salvación por obras, una salvación por guardar mandamientos. ¿O cómo se entiende aquí en este contexto? Porque el resto de la Biblia nos enseña que la salvación es por gracia mediante la fe. Y aquí Jesús parece enseñar que guardar los mandamientos es lo que nos da la vida eterna. Sí, ese es un tema bastante controversial para conversar. Sin embargo, nosotros comprendemos que la ley, como muestra de la expresión de Dios, muestra del carácter de Dios, y la obediencia a esta ley siempre va a ser el resultado de un corazón tocado, un corazón convertido, alguien que comprende quién es Dios, y en respuesta a esa gracia, en respuesta a eso que Dios hace en nuestra vida, nosotros actuamos con Él. Y de alguna otra manera este joven pareciese que se había enfocado más en la letra de la ley, pero no en el espíritu de la ley. Porque cuando responde este joven, ¿no? Jesús le dice, mira, los mandamientos tienes que guardarlos. Entonces ahí el joven le dice, maestro, ya he guardado los mandamientos desde mi juventud. Es decir, ya he guardado los mandamientos, pero todavía no siento que estoy salvo, ¿no? Creo que en esa respuesta que Jesús le da, guarda los mandamientos, lo que hace es conducir a este joven de lo conocido hacia lo desconocido. Porque lo que él sabía son guardar mandamientos. Correcto. ¿No? Y cuando Jesús le dice, guarda los mandamientos, él se siente ya desanimado otra vez, imagino, porque dice, Señor, pero ya guardé los mandamientos y todavía me siento tan lejos de la vida eterna, tan lejos de la salvación. Los mandamientos no me sirvieron. Lo está llevando de lo que conoce a lo que desconoce. Y después ahí viene el momento en que Jesús le dice, entonces una cosa te falta, una cosa. Es interesante esta declaración, una cosa te falta, ¿no? Porque cuando vamos a Salmos 27, una sola cosa he pedido al Señor. O cuando vamos a la historia de la mujer de María con Marta, y María está sentada, una sola cosa es necesaria, dice Jesús. O cuando Pablo escribe acerca de lo que el cristiano tiene que hacer y dice, pero una sola cosa hago. Y ahora dice, pero una cosa te falta. Parece que se enfoca en eso que está faltando, ¿no? ¿Y qué es lo que falta? Dice allí. Dice allí, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Esto está duro, ¿no? Vender todo lo que tiene y darlo a los pobres. ¿Por qué dice Jesús eso al joven rico? Está muy duro eso, ¿eh? De alguna otra manera, Jesús quiere ver si Él está dispuesto a practicar, por decirlo así, lo que en esencia es la ley. Cuando Jesús hablaba de ley se enfocaba en el amor a Dios y amor al prójimo como la síntesis de los principios de Dios. Y guardar la ley sin comprender eso puede llevarme a seguir vacío en cierto grado, ¿no? O sea, el gran problema del joven rico sería que él guardaba la ley, pero realmente no guardaba por amor, ¿no? Por amor a Jesús. No. Era una obediencia formal apenas, era una obediencia exterior simplemente. En el fondo el corazón estaba separado de Jesús. Y lo que da la salvación es la presencia de Jesús en la vida, ¿no? Y así podemos entender, todo esto lo he guardado en mi juventud y el Señor me dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora, pastor, quiere decir que si una persona quiere en este momento aceptar a Jesús,
porque quiere encontrar la salvación. Tenemos que decirle, anda, ve todo lo que tienes y dalo a los pobres. Si hay alguien que me está escuchando, por favor, escuche la respuesta hasta el final, porque si no, no sé, pero parece que este asunto es demasiado serio, ¿no? Los cambios en la vida cristiana se van dando en la medida que yo voy comprendiendo más quién es Jesús, los principios de la palabra de Dios, qué significa ser un discípulo, que ese es el corazón, uno de los aspectos más profundos de Marcos, ya que Marcos usa bastante terminología. Pareciera que Marcos fue escrito para un público que no necesariamente era judío, sino para aquellos... Público gentil. Público gentil, donde Marcos quiere enfatizar el poder de Cristo, qué realmente hace Cristo en la vida de las personas. Y al relatar Marcos esta historia, Marcos está diciendo que no solamente seguir a Cristo es que Jesús va a sanarnos, va a atender nuestras necesidades y Jesús es poderoso para hacer eso, sino que al mismo tiempo Marcos nos está diciendo también que tenemos que pagar el precio de ese discipulado, el precio de seguir a Cristo y muchas veces ese precio incluye en cierto grado despojarnos de nosotros, ser piadosos, practicar la abnegación. Y en todo este contexto nosotros encontramos dedicar un tiempo para Cristo, dedicar parte de los ingresos que nosotros tenemos en devolver al Señor, poder dedicar mis dones. Entonces, el camino de Cristo, el camino de un discípulo también implica sacrificio. Está hablándole del costo del discipulado. Del costo del discipulado. Y que más adelante, leyendo los textos, nosotros vamos a encontrar cuando los apóstoles le dicen, Señor, pero nosotros hemos dejado. Sí, es interesante que la salvación es por gracia, pero el discipulado nos cuesta todo lo que tenemos. Cuesta, correcto. Pero en un sentido muy especial, muy particular, porque en el caso del joven rico, el dinero estaba en el primer lugar de su corazón. Correcto. Y todo aquello que esté en el primer lugar de nuestro corazón, que no sea el Señor Jesucristo, tiene que ser desterrado para colocarlo a Él en el primer lugar. Correcto. Entonces la obediencia que tenía este joven rico era obediencia sin amor, porque el amor a Jesucristo no estaba presente en su corazón, el amor a Dios, sino lo que estaba presente era el amor al dinero. Pero mientras el amor al dinero ocupase el primer lugar, no podía encontrar la salvación. Tienes que dejar de lado ese tema de amor al dinero. Problema del joven rico, ¿no? El principio general sería el siguiente. ¿Qué es aquello que ocupa en tu vida el primer lugar? Desplazando a Jesucristo del primer lugar. ¿Qué es aquello? Eso que ocupa el primer lugar en tu vida, eso es lo que pide Dios que quites de tu vida. En el caso del joven rico era el dinero. Pero no es el caso de todo mundo, ¿no? Puede haber el caso de otras personas en lo que el primer lugar en mi vida sea mi trabajo. Entonces vivo alrededor de mi trabajo. Bueno, el Señor te va a decir, no, tienes que sacar eso del primer lugar. No quiere decir que debes eliminarlo. Debes sacarlo del primer lugar para que Jesucristo esté en el primer lugar. Y puede ser hasta la familia también, ¿no? Correcto. Por ejemplo, quizás Abraham estaba colocando a Isaac en el primer lugar, pero solo Dios tiene que estar en primer lugar. Así que Dios lo coloca a prueba. A ver, ¿quién está en el primer lugar? ¿No? Y finalmente, él demuestra que Dios en su propia vida estaba por encima incluso del amor por su hijo Isaac. Amén. Y está dispuesto. Entonces, aquí viene un asunto tremendo. Lo que más amamos en nuestra vida, si no es Jesús, Dios quiere que lo desplaces. Dios quiere que lo saques para que Jesús esté en este lugar, en el primer lugar de la vida. Correcto. Ahora, si usted fue el joven rico, pastor, hubiese ido corriendo a vender todo lo que tenía, o quizás como el joven rico, decirle a Jesús, mejor no, mejor me voy. Esa es una pregunta bien interesante. Cada uno ¿no? tiene que hacerse esa pregunta. Correcto. ¿No? La parte reflexiva de esto es, ¿qué haría yo? ¿No? Si Jesús hoy me pide lo mismo también. Me pide lo que más quiero. Correcto. Sí. Y queda difícil, ¿no? Para la persona. Pero la persona que ama al Señor Jesús, no le importará dejar lo que más quiere. Es el sacrificio, el costo del discipulado. Por eso es que cuando Jesús habla del reino de Dios, dice semejante a un mercader que encontró la perla de gran precio. Una perla maravillosa. Él es mercader de perlas y sabe el valor de esa perla. No hay nada que se pueda comparar con esa perla. Dice, deja todo lo que tiene, lo vende para poder
comprar esa perla, ¿no? Correcto. Jesús va a decir en los versículos siguientes acerca de qué es posible para Dios. Es posible. Una persona exitosa, empresaria, está en la iglesia, es discípulo, es posible. Es posible hacerlo con la ayuda de Dios. Amén. Es obra del Señor en nuestra vida también. Solo Dios puede hacer. Ahora, Jesús mira a los discípulos y les dice cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Significa que el camino para el reino de los cielos a los ricos es más difícil. ¿O qué es lo que está queriendo decir aquí? O sea, los ricos no entrarán en el reino de los cielos. Hay algunos, de alguna otra manera, cuando uno es niño o no le presta atención a este texto, algunos dicen, no, los ricos no van a entrar al cielo así, ya es imposible. Entonces, Jesús no está hablando de imposibilidades, está hablando de una dificultad, de lo que usted mencionaba, ¿no? De la priorización, ¿Sí? que es primero en nuestra vida, lo prioritario, el orden de prioridades. Porque uno puede decir, ¿no? Entonces el problema de los ricos, para mí sí es más fácil, porque yo no soy rico. Los soy pobres van a pobre. ser salvados, todos uno puede concluir. Ahora, pero el problema del amor a la riqueza no es prerrogativa únicamente de los ricos, ¿no? Puede uno ser sumamente pobre y amar la riqueza más que a Jesús, ¿no? Correcto. Entonces es un problema de todos. Correcto, correcto. En realidad, entonces, para cualquiera de nosotros, qué difícil o es imposible entrar en el reino de Dios. Pero más adelante dice Jesús que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Si hay algo que ocupe el primer lugar de mi vida y que yo no lo puedo sacar, está allí, está allí. Sí, toda mi vida gira alrededor de eso. Para mí será imposible. Pero viene el Señor y desplaza. Lo que tenemos que hacer es aceptar a Jesús. Una vez que aceptamos a Jesús, Él se coloca en el primer lugar. Decirle, Señor, ven y ocupa el primer lugar. No sé cómo sacar este amor por el dinero, no sé cómo sacar este amor, este vicio que me está desplazando de ti. Y entonces, pero actúa, Señor. Y el Señor en su misericordia actuará en favor de nosotros, ¿no? Bueno, entonces estas son algunas de las historias que encontramos aquí en este capítulo. Vamos ahora a Marcos 10, 32 al 45. En esta parte aquí encontramos varios temas importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando vienen Santiago y Juan. Ellos son los hijos del trueno, ¿no? Vienen y, ¿qué queréis que os haga? Y entonces ellos le contestaron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Señor, danos ese lugar de privilegio. Ellos estaban pensando en el reino de Dios como un reino terrenal, ¿no? Señor, cuando tengas tu reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Esto revela entonces que tenían los discípulos, o por lo menos aquí Juan y Santiago, ese deseo de poder tener la gloria terrenal, ¿no? Señor, muéstranos, danos, estamos aquí. Ese deseo de la gloria terrenal. Y entonces la respuesta de Jesús, no sabéis lo que pedís. ¿Por qué le dice esto? No sabéis lo que pedís. ¿Cuál es la intención de esta declaración? En realidad ellos no estaban comprendiendo lo que estaban diciendo. Estaban hablando palabras mayores y no se dan cuenta. Es como cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro responde, ¿me amas? Pero ahí en el griego siempre hay una variante. Jesús habla en ágape, el otro le responde en filos. Y pienso que los discípulos no comprenden a Jesús como probablemente nosotros hoy no estamos comprendiendo a Jesús, a pesar de estar en la iglesia. Escuchamos sermones, vemos muchas cosas, pero no estamos comprendiendo lo que Jesús quiere realmente enseñarnos. Y yo creo que aquí, aparte de lo que la lección está diciendo, es que nosotros vivimos en una sociedad donde hay mucha ideología, bastante ideología, y esa ideología nos presiona, nos intenta llevarnos en esa dirección de la sociedad. La sociedad judía había un fuerte pensamiento de que el Mesías tendría que tener una connotación de un líder político, un líder militar, un líder que iba a dar una gloria terrenal. Y esa ideología permeó la sociedad judía, bastante. Sí, vemos eso. Y también
Y cuando más adelante el Señor les pregunta a ellos, ¿no? No sabéis lo que pedís. Y les dice, ¿están dispuestos a beber la copa que yo de beber? Es decir, ¿están dispuestos a enfrentar la muerte incluso? Porque esa beber la copa está hablando acerca de su muerte. Correcto. Entonces está diciendo, ¿están dispuestos a enfrentar la muerte? Ellos cuando dijeron la copa, dijeron, sí, sí podemos. No sabían, no se imaginaban lo que estaban diciendo. A veces nosotros actuamos sin pensar, ¿no? Correcto. A veces actuamos simplemente por emoción. Sí, queremos, Señor. Ya, se trata de beber la copa que tú vas a beber para que yo pueda sentarme a tu derecha y mi hermano al otro lado. Entonces sí podemos, ¿no? Parece que es una respuesta rápida, ¿no? No entienden todas las implicancias de lo que Jesús está diciendo. Y evidentemente esos discípulos terminaron bebiendo la copa que Jesús bebió. ¿De qué manera ellos bebieron la copa que Jesús bebió? Al final, pienso que ellos, en el proceso del discipulado, uno va comprendiendo y al final, tanto Juan como su hermano comprendieron cuando Jesús resucitó, se fue al cielo. Ellos también se encargaron de llevar su evangelio a todo el mundo. El apóstol Juan es uno de los que se mantuvo hasta el último de los discípulos que recibió la revelación del Apocalipsis ahí en Patmos, comprendiendo plenamente ya lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? Que la recompensa que Jesús, el reino de que Cristo había venido a instaurar, era un reino con un foco más celestial en el cual Cristo iba a reinar. Y yo pienso que como cristianos hoy en día necesitamos seguir teniendo ese foco también, ese foco. Ahora, después los discípulos se enteran el pedido de Juan y de Jacobo, de Santiago, y se enojan. Y ahí Jesús da una de sus más importantes lecciones en esta sección, ¿no? Porque ahí dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande y entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Ahora, ¿cómo se puede entender en nuestra sociedad las palabras de Jesús? Aquel que quiera ser el primero será vuestro servidor. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con esto? La mente de Jesús es interesante. A mí me encanta la mente de Jesús, cómo Él trata de enseñar a sus discípulos usando figuras de la sociedad que los discípulos estaban palpando y viendo, y no hay mejor manera que eso, ¿no? Una de las cosas que Jesús está resaltando aquí son el ser grande y el ser primero. Y yo creo que son dos problemas muy grandes en el discipulado. Yo trabajo en el club de guías mayores, el club de conquistadores, soy guía mayor, etc. Y a veces la investidura o el cargo hace pensar a uno que es primero o es mayor. Por lo que se ve, igual en la iglesia, los ancianos de iglesia, los líderes, el cargo puede hacernos pensar que somos mayores y somos primero. Pero ese es el parámetro de la sociedad, que en la sociedad parece que el que tiene cargo es el mayor o es el primero. Jesús está usando acá para la palabra servidor, la palabra diáconos. Diáconos es alguien que atiende la necesidad de las personas, que sirve de una manera voluntaria. Y yo pienso que Jesús ahí está cambiando totalmente el paradigma de la sociedad y lo que realmente quiere de nosotros como cristianos. Y cuando Jesús habla de ser el siervo de todos, el mayor será el que sirve. Y después dice, el primero será aquel que es siervo. Y ahí Jesús está usando la palabra doulos. Es una palabra que Pablo usó mucho para expresar su relación. Doulos significa esclavo, también significa siervo. Pero su sentido literal es ser esclavo de alguien. En la sociedad judía un esclavo las personas eran consideradas como propiedades y era esclavo de tal, ¿no? Dos palabras que yo creo que son importantes para nosotros como cristianos. Nosotros y Jesús no solo lo dice, lo muestra con su vida.
muestra. Las personas tenemos necesidades. Jesús está haciendo tal vez un pequeñito recuento de lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Jesús en los primeros versículos de Marcos 10 nos está diciendo: consideren al matrimonio en el pensamiento de Dios, en el camino de un discípulo. En la segunda parte que hemos hablado, Jesús está diciendo: el matrimonio tiene hijos, aprendan de sus hijos en el sentido de dependencia y de obediencia, que es importante para la vida de un discípulo. En lo otro está hablando de la priorización de Jesús en el camino de un discípulo. Y ahora pienso yo que con esta historia Jesús está añadiendo la idea de servicio, sí, la idea de atender. ¿Pero qué es servir? Es atender la necesidad de las personas. Ahora resulta interesante que Jesús no cuestiona el hecho de que los discípulos quieran ocupar el primer lugar ni ser el primero. Lo que cuestiona es el método para ser el primero. Es decir, no les dice: no, está mal que ustedes quieran ser los primeros, está muy mal que ustedes quieran ser grandes. No dice eso Jesús. Lo que dice es el método para usarlo. El método para ser grande es diferente en los hijos de Dios. Si quieres ser grande, sé el servidor de todos. Sirve. Es la grandeza del servicio. Y termina diciendo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre vino para servir. Nosotros estamos aquí para continuar el ministerio de Cristo. Venimos a servir. Así que, querido hermano, sirve en tu familia como buen padre. Sirve en la sociedad como un buen ciudadano. Correcto. Sirve en la iglesia como un buen miembro de iglesia. Es el servicio de la razón por la que estamos aquí, porque Jesucristo nos dejó ese encargo de servir a la humanidad. Y el mayor servicio que podemos hacer es compartir la palabra de Dios. Bueno, llegando prácticamente a la parte final, comentando, tenemos ahí la historia del ciego Bartimeo. ¿Qué lección podríamos sacar de esta historia del ciego Bartimeo? ¿Cuál sería el punto importante a rescatar? Bueno, Bartimeo, aparte de lo que tal vez aquí la palabra de Dios está mencionando, de cómo él esperaba mucho tiempo a Jesús y cuando escucha de Jesús él grita y todo, lo primero que Bartimeo me enseña es ser consciente de mi necesidad. Pienso que es algo importante en la vida de un discípulo. Los niños son conscientes de sus necesidades. Si necesitan algo, lo piden. Tienen miedo, dicen: papá, tengo miedo. Pero, tienen hambre, papá, tengo hambre. Correcto. Pero a veces nosotros los adultos o un seguidor de Cristo no somos conscientes de nuestra necesidad. Si el ser humano, nosotros fuésemos conscientes que necesitamos a Cristo, Cristo vendría y no nos defraudaría, porque no defraudó a Bartimeo en ningún momento. Y Bartimeo clamó, ¿no? O sea, digamos, son gritos. Él reconoce su necesidad y sabe que el único que puede ayudarle es el que está pasando pronto. Entonces, por eso grita desesperado, ¿no? Yo creo que ese anhelo profundo que tuvo Bartimeo de encontrarse con Jesús es el que tiene que estar en nuestro corazón, ¿no? Y estar dispuestos incluso a clamar por la presencia de Cristo en nuestra vida. Bueno, apreciados hermanos, amigos, estamos llegando a la parte final. Pastor Benjamín, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quién sabe, Pastor, una exhortación especial allí para nuestros amigos oyentes que están acompañando el programa? Bueno, primero voy a agradecer a Dios porque nos permite reflexionar en su palabra, meditar. La meditación tiene mucho fruto porque nos lleva a ser conscientes y eso es algo que me gustaría resaltar aquí, muy aparte de todos los mensajes que usted ha escuchado. Seamos conscientes de lo que necesitamos. Nosotros somos seres humanos, Dios nos creó con necesidades. Esas necesidades, el Señor se encarga de satisfacerlas. Necesidades a nivel físico, necesidades a nivel espiritual, a nivel emocional. Cristo satisface en primer lugar nuestras necesidades. Pero ¿para qué lo hace? Para que nosotros ahora podamos ir a las personas y hacer lo mismo. Jesús atendía las necesidades de las personas, atendió la necesidad de sus discípulos, de Bartimeo. Nosotros tengamos ese foco de ayudar a las personas como Cristo lo hacía. Es parte del camino del discipulado, es parte. Lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo. Es probable que no estemos acostumbrados a hacerlo, pero la palabra de Dios en Marcos afirma que esto es posible. Y si esto es posible, entonces
Yo podría resumir lo que estamos hablando. En primer lugar, seamos siervos de Cristo para poder servir a la humanidad. Jesús lo dijo de otra manera, amor a Dios y amor al prójimo. Entonces pienso que eso va a ser fundamental en nuestra vida discipulada. Muchas gracias, Pastor Benjamín. Seamos siervos de Jesús para poder servir a la humanidad. Creo que es un pensamiento notable que nos presenta la lección de esta semana. Vamos a terminar el estudio, no sin antes invitarlos para nuestro próximo programa de Diálogo Abierto, para que nos acompañen en esta radio Nuevo Tiempo y también en las redes sociales. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por el estudio de tu palabra. Pedimos, Señor, que dirijas nuestra vida y que hagas de nuestra vida lo que tú quieres hacer, que cumplas tu propósito en nuestro corazón y que aprendamos a servir como Jesús sirvió. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.